Uparta liutahil masewal, ukuch atzako, antatzako, yetel kohano. Uparta litoh olal. Tilenoh almas anilupasta litoh olal, tiam tiukap el artículo kuhetzel ukalanta tahil, tialupastal, upisbatika yanchak timak, kiki olal, yetel ki yolal winklil, tialu yesik tulakal upastal lo, uyantal kustal yetel umalo kustal mako, katzakak, beishan, kaantaak yetel bash kabet tikaho. Wamas igual kohano kubino katzakkobe, letiube yanupasta tio, utsolo tio ichil mas igual tam, shot tam, matubeta tulakal. Pahtalil kohan. Le kohano yanu tan altal tubel. Kabet yetel yakunahil, wa utsikil, kabet uyalati bash kohanil yanti, le kohano helu pahtal uyeyi katzakke. Le kohano helu pahtal uyeyi katzakak wa tsoku tsoloti malo bash yanti. Kabet utaka le kohanil kumuk yahti kohan. Le kohano helu pahtal ukatik uchi ula tzakmak, kabetu tzakal wa hachtah umuk yah kohan. Le kohano kabetu yantati uhu ni lutzak. Le kohano kabetu yuba lutam wama ki yol yetele tanal kutzabatio. Derechos a la salud indígena. Responsabilidad de los médicos, enfermeras y pacientes. Derechos a la salud. En la Ley General de Salud, en su artículo 2, se establece que el derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades: procurar el bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, y el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, solo por mencionar algunos. Cuando se trata de la atención a los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua materna, párrafo que todavía no se cumple en su totalidad. Derechos del paciente. Recibir atención médica adecuada. Recibir trato digno y respetuoso. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Ser tratado con confidencialidad. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Recibir atención médica en caso de urgencia. Contar con un expediente clínico. Ser atendido cuando se inconforme con la atención médica recibida. Esta es una campaña del taller Uyeshintam, escucha lo que digo, Maya Español, patrocinado por el Programa de Desarrollo Cultural Maya de la Secretaría de Cultura de Yucatán.